¿Me indican, por favor, si me escuchan? Sí, Miss, sí te escucho. Sí, Miss. Ya, muy bien, muy buenas tardes, jóvenes de cuarto año de secundaria. Buenas tardes, activen su audio para que me digan al menos buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Fabiana. Buenas tardes, Miss. Hola, buenas tardes, tardes, Freddy. Buenas tardes, Carlos, Ariana, Jefferson. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivana, Moisés. Buenas tardes. ¿Quién más Buenas tenemos? tardes, Miss. Emilio, Jefferson, buenas tardes. Tenemos a Hugo, Valentino, Carlos, José Luis, Aymar y Ian. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Sí, Miss, todo bien. Todo bien. Fin de semana, qué bonito, ¿no? Paseo. Paseo de la habitación, del cuarto a la sala, ¿no? Al menos ahora ya van a salir, porque ya fue fin de semana, un descansito, un respiro. Pero saben que ustedes pueden salir a dar una caminata por su cuadra, ¿cierto? Para ejercitar los músculos, no estén ahí todo el tiempo. Dentro necesitan hacer también ejercicio, de repente coger la bicicleta y dar una vueltita, ¿no? Siempre con las precauciones debidas, con su mascarilla, sin hablar muy cerca a una persona y regresar y hacer todos los cuidados de aseo necesarios. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar, jóvenes, la clase del día de hoy. Cuaderno de Historia Universal. Cuaderno de Historia Universal. ¿Qué habíamos trabajado, Valentino? ¿La peste negra? Perfecto, habíamos trabajado la peste negra. Vamos a ver un acontecimiento también importante, ya de fines de la Edad Media, que va a ir marcando ese cambio, ¿no? Esa transición de la Edad Media a la edad que sigue. ¿Qué edad de la historia universal? Edad moderna. La edad moderna de la historia universal, ¿cierto? Entonces, con este acontecimiento que vamos a estudiar, que vas a recordar el día de hoy, se va a ir marcando ya ese cambio de pensamiento, ¿no? Tan propio de la Edad Media, el pensamiento muy ligado a la Iglesia Católica, a todos los cánones y a todas las reglas que ponga la Iglesia Católica. ¿Ok? Entonces vamos a conocer el día de hoy. Esto te trae tu libro número 3, ¿ya? Preguntas acerca de este tema. Vamos a conocer dos grandes movimientos que surgen a partir del siglo XIV, ¿no? Va surgiendo este movimiento llamado humanismo, pero decíamos dos porque humanismo y renacimiento son los movimientos que van a marcar ya los fines de la Edad Media. Vamos a estudiar en esta primera parte el humanismo. Colocando como título, por favor, y aquí sí voy a necesitar que tengas, ¿no? Las imágenes de estos representantes del humanismo y del renacimiento, las que te voy a pedir, ¿ok? Vamos a ver qué es humanismo. Esto lo has trabajado en literatura. Bien. Decíamos que el humanismo es un movimiento, ¿sí? Un movimiento de tipo cultural, tanto como el renacimiento. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el humanismo va a ser ese movimiento relacionado con la literatura, con la filosofía, ¿ya? En cambio, cuando veamos renacimiento, va a ser el movimiento cultural, pero relacionado con el arte, ¿no? El arte del dibujo, de la pintura, de la escultura, ¿ok? Entonces, en este momento nos estamos refiriendo al humanismo, ese movimiento cultural tipo literario. ¿Y dónde se da, dónde surge este movimiento cultural de tipo literario? Surge en Italia. En el siglo XIV, se va a extender hasta el siglo XV y parte del siglo XVI. ¿Por qué decimos que es un movimiento que va a traer un cambio, ¿no? A la sociedad de ese entonces? Porque en este momento
se va a empezar a mirar nuevamente, va a renacer nuevamente el estudio de aquellas obras literarias, de aquella forma de pensamiento como lo tuvieron en Roma y en Grecia. Por lo tanto, estamos hablando de esa vuelta de la mirada hacia el hombre como el centro, ¿no?, del universo, el hombre como el centro de todo. Recuerden que hasta antes de ese movimiento, la Iglesia Católica marcaba muy bien la estructura de qué pensar, ¿no? Dios era el centro, Dios, Jesús, la Virgen, ¿no? Era el centro del pensamiento. Todo giraba en torno a la Iglesia y a lo que Dios mandaba. Con el humanismo, el hombre vuelve a ser el centro, tal como lo habían trabajado los griegos, ¿no?, y los romanos, también adquiriendo la cultura griega. ¿Okay? Se resalta el valor hacia lo clásico. Cuando decimos clásico, estamos hablando de esa cultura griega y de la cultura romana. Por lo tanto, aclarando que el humanismo va a surgir en Italia a fines ya de la Edad Media, ¿no? ¿Qué características tiene este movimiento? Si decimos que marca un cambio con todo lo anterior, antes se pensaba de acuerdo a lo que la Iglesia te mandaba. Ahora hay esa como libertad de pensar, de cuestionar lo que la Iglesia manda. Por lo tanto, se va dejando de lado la creación como el centro y se va tomando al hombre como el centro de todo, pero sin dejar de amar todo lo creado, la naturaleza, ¿no? A admirar la belleza de la naturaleza. Y esa belleza de la naturaleza se plasma en las obras literarias. Además, tenemos una característica importante del humanismo, que estos autores, ¿no?, aquellas personas que escriben, que tienen obras que pertenecen a este movimiento, van a interpretar muy bien lo que la Iglesia manda. No siguen ciegamente, ¿no?, al mandato de la Iglesia, sino que lo cuestionan, lo analizan, lo interpretan. Por lo tanto, decimos que hay esa libertad para interpretar lo que se manda, ¿no? El cultivo a la inteligencia, en esa interpretación, en ese análisis, se va cultivando la inteligencia. También hay una tendencia al estudio de los idiomas clásicos, o sea, del idioma griego, ¿no?, y del idioma latino, ¿no? El latín, el idioma de la cultura romana. Por lo tanto, se vuelve la mirada hacia esa herencia cultural que dejó Grecia y que dejó Roma. Pero ¿cómo es que nuevamente se empieza a traer, ¿no?, a ese tiempo los aportes culturales de Grecia y de Roma? Porque vemos que en este momento, en estos años de la historia, esta capital, ¿no?, que había sido del Imperio Bizantino fue tomada por los turcos. Constantinopla, la ciudad de Constantinopla, fue tomada por el Imperio Turco. Por lo tanto, los sabios del Imperio Bizantino empiezan a migrar hacia Europa Occidental. Y con ellos viene la cultura griega y la cultura romana. Esos estudios de Aristóteles, esos estudios de Platón, vienen, ¿no?, nuevamente a ser recordados en este momento. ¿Por qué? Porque aquellas personas que se habían dedicado a estudiarlos, pertenecientes al Imperio Bizantino, vienen a Europa Occidental, buscando un lugar, ¿no?, donde posicionarse, debido a que Constantinopla había sido tomada por los turcos otomanos. Entonces vemos aquí que en este momento nace una nueva concepción de la educación, ¿no? Debe haber mayor conocimiento, en este momento debe haber mayor conocimiento. Se toma en cuenta mucho el aspecto intelectual, el cultivo del pensamiento, el cultivo de la moral,
Las enseñanzas de Platón, de Aristóteles, pasan a ser consideradas como un modelo ya de la conducta de la sociedad. ¿Okay? Se va a cuestionar muchísimo aquello que la Iglesia manda, ¿no? Se pone en tela de juicio aquello que la Iglesia manda. ¿Y cómo es que se va a propagar el humanismo? Estas obras literarias, estos tratados que se van a escribir en este momento, se van a propagar gracias a la invención de la imprenta. La invención de la imprenta facilita muchísimo, ¿no? Que se propaguen estas obras literarias y también algunas obras de la Iglesia Católica, como por ejemplo la Biblia, ¿no? La propagación de la Biblia facilita que el mayor conocimiento que tenga el pueblo acerca de la Biblia. ¿Ok? Y por supuesto de estas obras literarias también, ¿no? La invención de la imprenta facilita que estas obras lleguen a más pueblo, ¿no? A más gente, a otro reino, no solamente a Italia. Muy bien. Tenemos importantes representantes del humanismo. Uno de ellos, considerado el padre del humanismo, don Francesco Petrarca. Es un italiano, ¿no? Oriundo de la región de Toscana, Francesco Petrarca, autor del poema Canto a Laura. Vamos a anotarlo aquí. Tengo una práctica para ustedes y me parece que les pide el autor de Canto a Laura. ¿Ya? Autor de Canto a Laura. ¿Okay? Ahí tenemos a Francesco Petrarca, autor de este poema llamado Canto a Laura, dedicado a su amada Laura, Laura de Noves, en donde va a reflejar las cualidades de Laura, pero también sus debilidades. Va a plasmar a Laura como un ser humano, ¿no? Sin ofenderla por el hecho de ser mujer. Recuerden que en la Edad Media la mujer siempre estaba, ¿no? Dejada a menos. Sin embargo, Francesco Petrarca va a plasmar las, digamos, debilidades que tiene Laura de una manera tan poética, ¿no? Que va a llegar a ensalzarla, porque el ser humano tiene esas debilidades, pero también tiene virtudes, ¿no? Entonces, de esa manera coloca al hombre, ¿no? Expresado, al ser humano expresado en Laura, representado en Laura, ¿no? Como un ser humano con debilidades, con fortaleza. ¿Okay? Ahí tenemos, pues, por eso es que se le considera a Francesco Petrarca como el iniciador, el padre del humanismo. Va a ser el primero que va a tomar en cuenta las características humanas para poder realizar este poema. Ya no su poema va a estar dedicado a virgen, a santos, a la iglesia, no. Va a estar plasmado en su poema las características humanas, ¿okay? Las plasma en lenguaje poético, ¿no? En este poema a su amada Laura de Noves. ¿Quién más tenemos acá en el humanismo? ¿Qué otros representantes? Tenemos a Giovanni Boccaccio, autor del Decameron. ¿Ya? Ve anotando, por favor. El Decameron, un conjunto de 100 cuentos de corte realista. ¿Qué significa eso? Que va a plasmar la realidad tal como lo ve, tal como sucede, ¿no? Características positivas y negativas del ser humano. ¿Okay? También tenemos su obra Genealogía de los Dioses. Y otro representante que ustedes han estudiado a la perfección, representante del humanismo, Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia, ¿no? Dante Alighieri fue el primero en situar a la antigüedad en el centro de vida cultural. ¿Okay? Su obra principal fue la Divina Comedia. Y eso tú lo has estudiado, ¿no? Me imagino que lo habrás trabajado en literatura. Yo creo que sí.
Otro representante máximo del humanismo, considerado el príncipe del humanismo, Erasmo de Róterdam. Erasmo de Róterdam, de los Países Bajos, autor del Elogio a la locura, va a criticar, porque es importante este autor, critica la corrupción de la jerarquía eclesiástica, o sea, critica la corrupción de la iglesia, ¿ya? Y ahí, fíjate, está marcando esa diferencia con todas las obras anteriores. Aquí va a haber alguien que se enfrenta a decirle a la iglesia qué es lo malo que está haciendo. A pesar que Erasmo de Róterdam era digamos, asiduo a la iglesia católica. Y sin separarse de la iglesia, se atreve a cuestionar lo malo que estaba haciendo la iglesia. ¿Okay? Además, también plasma las supersticiones populares. Todo aquello que se plasmaba y que se decía como hechicería y que no lo era, lo va a escribir aquí, ¿no? Va a cuestionar. Esta obra del Elogio a la locura es una obra donde criticaba la guerra, la avaricia, la intransigencia y la falta de cultura. La falta de cultura era un defecto que se tenía. Decía, no eres ávido a aprender, tienes un gran defecto. Si no te interesa aprender, ese es tu defecto, ¿no? Entonces, plasmaba que el hombre se perfeccionaba con el saber, ¿ok? Esta es la obra importante de Erasmo de Róterdam, conocido como el príncipe del humanismo. ¿Qué más tenemos acerca del humanismo? Estos señores escribieron, estos señores nos dejaron poesía, obras literarias, pero muchos de ellos no contaban con los recursos para dedicarse todo el tiempo a escribir. Por lo tanto, contaban con familias que les apoyaran económicamente. Y a esas personas que apoyaban, ¿no?, a los autores, se les conoce con el nombre de mecenas. ¿Quiénes son los mecenas? Son las familias que apoyaban tanto dentro del humanismo como en el Renacimiento. Famosos mecenas, tenemos los Médicis en Florencia. Los únicos no. Ya vamos a ver cuando estudiemos el Renacimiento qué otros mecenas tenemos. Muy bien, me avisas si lograste trabajar hasta ahí. Indícame, por favor. Muy bien, Valentino me dice que ya. Ok. Muy bien. Me indica Víctor Hugo, Jefferson, Ian, José Luis, Carlos. Sí, Miss, disculpe. ¿Ya terminó, Carlos? Aún no, un ratito. Ya. Ya, estamos esperando a Carlos, termine. Carlos, André, Freddy, me comunica, por favor. Ya acabé yo. Ya. Ian, Víctor Hugo. Muy bien. Víctor Hugo. ¿Cómo van con su trabajo? Me imagino que ya este fin de semana lo perfeccionan, ¿verdad? Ah. ¿Qué ibas a hacer, Fabiana? ¿Las cruzadas? Sí, mire. Ah, muy bien. Es para que no se aburran, ya que tienen tanto tiempo libre. ¿Cómo va Ivana con su trabajo? Bien, ¿Va avanzando o qué pasa? A ver. André, ¿cómo va con su trabajo? Bien, bien. Muy bien.
Valentino. Valentino tiene arte en las manos. A ver, ¿cómo va con su trabajo? Pues ahorita ya estoy avanzando más que después de poner la información. O sea, le falta todo. Aymar, ¿cómo va? El mismo caso de Valentino. Le falta todo. Moisés no me ha dicho que va a trabajar, Moisés. A ver, por aquí tengo el... Ay, ¿dónde está el cuadernito? ¿Qué trabajo va a realizar Moisés? ¿Ya pensó? Vamos a mirar. Miss, ¿quién va a empezar primero? Sorteo. Ah, Ian tampoco me ha comunicado qué es lo que va a trabajar. Y el resto sí, todos tengo. Falta Ian, falta Moisés y falta Belén. ¿Ya? De comunicar qué es lo que van a trabajar. Moisés, a ver, activa tu micrófono para saber cómo vas. ¿Qué has pensado, Moisés? Moisés, dígame, ¿ha pensado en algo o no? A ver, dígame, ¿sí o no? No. No. Ya te dejo este tiempo que nos toca el corte, ¿no? De este primer momento, para que pienses qué es lo que vas a trabajar. Yo la semana pasada leí una lista de los trabajos que ya habían cogido tus compañeros. Entonces, regresando, me vas a indicar qué es lo que vas a trabajar, qué es lo que vas a presentar. Y, por favor, échale una manito a Belén, a ver qué es lo que puede presentar ella. ¿Está bien, Moisés? ¿Te comprometes? Lo que necesito es que le puedas indicar a Belén qué trabajo puede presentar. ¿Ya? Regresando me comunicas, pero por favor que sea rápido, ¿ya? Porque si me pongo a esperar a que piensen ahí en ese momento, se me va todo el tiempo. ¿Ya? Muy bien. Ah, Adriana tampoco me ha dicho, ¿ah? Bueno, los que ingresan, a ver, Adriana. Bien, jóvenes, entonces tenemos aquí ya el humanismo descrito. Te voy a dejar de compartir esto para poder mirar el Renacimiento. Miss, Dime. una pregunta ahí donde decía los Médicis, era los Médicis. Sí, Médicis. Médicis, ¿no es cierto? Sí, sí. Es que estaba mal escrito ahí. Ah, ya, Médicis, Didi. ¿Ya? Ahora tenemos el Renacimiento. Aquí vamos a dejar para el siguiente bloque, pero sí te voy a pedir que tengas a la mano, a ver, si es que puedes imprimirlo. Si no, vas a dejar el espacio y luego lo vas a dibujar. Anota, por favor. Anota. Número 1. La cúpula de la Catedral de Florencia. Número 1. Anótalo en un papelito, en el reverso de tu cuaderno, ya, para que lo puedas tener. La cúpula de la Catedral de Florencia. Siguiente imagen. El nacimiento de Venus. El nacimiento de Venus. Siguiente imagen. Así como está aquí. Gatamelata el David. Siguiente imagen. Las puertas del paraíso.
Ok. En una sola hoja, copias todas las imágenes en una sola hoja y lo imprimes si es que pudieras. Si no, no es necesario que salgas corriendo ahorita a buscar una impresora. Te lo estoy aclarando. No es necesario que te pongas, que salgas ahorita como un loco a buscar una impresora. No. Me vas a dejar el espacio y luego vas a dibujar el fin de semana. Ahí vas a tener en qué entretenerte. De repente vas a darte cuenta que vas a superar a Donatello dibujando el Catamelate el David, ¿no? O de repente te vas a dar cuenta que superas a Sandro Botticelli dibujando el nacimiento de Venus. ¿Ya? Entonces, si lo puedes, imprímelo ahorita. Si no, lo dejamos. Muy bien. Regresamos con el Renacimiento. Miss, una pregunta. Dime. Dime, Ariana. Miss, las imágenes del humanismo que dijo, ¿tenemos que imprimirlas también o no? Los representantes, sí. Eso ya lo dije, sí. Los representantes del humanismo. ¿Ya? Ya, Miss, ya, gracias. Ok. Te recuerdo, te aclaro, jovencito. Si tú no tienes la posibilidad de imprimir, no te preocupes. Deja el espacio y el fin de semana dibujas. Esa es una terapia para desestresarte. ¿Ok? O para estresarte más, no sé, dependiendo cómo te salga. Muy bien, volvemos a las 4. ¿Está bien? A las 4 regresamos.